buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 20 de Filosofía dentro del Plan de Continuidad Pedagógica. Mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la lección del día de hoy. La clase de hoy es un tanto particular porque la idea es básicamente hacer un recorrido por la presentación que nos sirvió de guía durante nuestra clase virtual por Zoom el 19 de agosto. Mi idea entonces es reponer algunos elementos que les van a permitir seguir mejor el recorrido que les propongo con las diapositivas y que les quede además como una clase grabada para poder consultarla eventualmente en caso de requerirlo para los exámenes. Entonces, vamos a comenzar con este recorrido de esta presentación. Como lo podrán ver, estamos obviamente en la unidad número 3. Nos va a importar principalmente la estética y el arte en el siglo XX. Vamos a hacer un repaso y también vamos a estudiar o vamos a tomar algunos casos para aplicar los conocimientos que vamos adquiriendo con los distintos filósofos. Entonces, la estética en el siglo XX, los temas que vamos a tratar en esta clase van a ser qué es la estética, vamos a repasar un poquito la sociedad de masas del siglo XX, el materialismo estético de Walter Benjamin, es decir, nos vamos a centrar en la reproductibilidad técnica del arte, tomando como caso a Hollywood de los años 30 a los años 60. Luego vamos a pasar a la teoría institucionalista de Arthur Danto, prestando atención a la interpretación y el arte, considerando el caso de Pierre Menard, el cuento de Borges. Y después de eso vamos a arribar a algunas pequeñas conclusiones. Por lo tanto, ¿qué es la estética? Siempre es la primera pregunta que tenemos que intentar responder y muchas veces es la más difícil también. Etimológicamente, la palabra estética proviene del griego aistekos, cuya raíz deriva del término aístesis, que se suele traducir por sensación o sensibilidad. De este modo, esta disciplina cubriría el campo de la representación sensible de la experiencia humana. Esto está tomado un poco del texto de Oliveras y de otras fuentes, pero lo que me interesaba acá es que vieran cómo es posible hacer una primera aproximación a la definición por medio de la etimología, es decir, remitiéndonos al origen de las palabras, porque recuerden que en filosofía el origen de las palabras y de dónde provienen, o lo cuáles eran los usos de esos términos, suelen ser relevantes y suelen ser elementos que podemos considerar para entender un poco mejor de qué estamos hablando. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tengo acá una frase, una cita textual del texto de Oliveras que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria, que dice: puesto que la recepción de algunos fenómenos estéticos excede en el ámbito de lo sensible en favor del concepto, deberíamos definir a la estética como la disciplina que estudia la experiencia estética, no partiendo necesariamente de la sensación como indica en la etimología. Entonces acá lo que vemos, me parece, es una forma de poder entender cómo podemos pasar de una primera aproximación etimológica, pero después también poder desprendernos un poco de ella para poder dar cuenta de hecho del fenómeno que estamos tratando de estudiar. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos, que me parece fundamental y por eso incluí esta cita directa, es la idea de estudiar la experiencia estética. Es decir, ya no estamos solamente dentro del campo de la mera aístesis, de la mera sensibilidad, sino que ya estamos hablando de experiencia. Entonces el concepto de experiencia es mucho más abarcativo, porque eso, por ejemplo, también permite abarcar todo el campo de, por ejemplo, el arte conceptual, donde el concepto suele tener mucho más peso que la forma sensible en la cual ese concepto aparece. Por lo tanto, me parece que esta definición de estética es una bastante interesante y además mostraba un poco cómo podemos partir de una instancia como es la instancia etimológica y pasar a una instancia más compleja donde está eso a la base, pero se siguen agregando elementos. Entonces, vamos a pasar ahora sí a la idea de la sociedad de masas del siglo XX. ¿Por qué? Porque sabemos que la Escuela de Frankfurt presentó una mirada crítica respecto de la sociedad de masas del siglo XX y es precisamente dentro de la Escuela de Frankfurt donde vamos a ubicar el pensamiento de Walter Benjamin. Para hacer un repasito, es probable que en alguna otra materia hayan hablado de la Escuela de Frankfurt, suele ser un tema bastante recurrente. El origen de la Escuela de Frankfurt es básicamente un grupo de investigadores que adherían a las teorías de Hegel, de Marx y de Freud. Entonces empezaron a agruparse y a producir conocimiento en conjunto. Las principales figuras fueron, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Horkheimer, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas. Son todas
figuras súper relevantes del pensamiento del siglo XX, no solamente dentro del ámbito de la escuela de Frankfurt, sino también por fuera de ella. Y hay dos elementos que me parece que son importantes. Obviamente esto es una versión súper resumida, sencillamente de la escuela de Frankfurt, no nos interesa meternos de lleno en el pensamiento de ellos, pero hay dos elementos que a nosotros nos van a importar. Por un lado, esta idea de que la sociedad de masas, de la cual ellos hablan un montón, no es una clase social ni es un colectivo, sino que es una amorfa multitud de los transeúntes del público de las calles. Esa definición de sociedad de masas incluso está en un texto de Benjamin que nosotros no leemos, que si no me falla la memoria sobre algunos temas de Baudelaire se llama, y habla precisamente de eso, de la sociedad de masas. Es interesante esto de que no responde a una clase social ni a un colectivo, ¿no? Es como precisamente es la falta de forma algo que caracteriza a esta masa, es como esta cuestión de... yo la imagen que les traje a colación para entender esto, pero está bastante claro, es cuando vemos esas imágenes de los subtes en Buenos Aires, por ejemplo, que sube y baja gente, que es como son esas mareas, digamos que hay gente de todas clases sociales, provenientes de distintas partes, o sea, puede haber muchísima diversidad al interior, pero la imagen es como esa cuestión de la masa amorfa que va de un lado para el otro, precisamente además está muy metido en el contexto del capitalismo, entonces esta cuestión de, bueno, estas masas de gente que viene por ahí desde los suburbios hacia las ciudades o las grandes urbes para trabajar, entonces se dan esos movimientos poblacionales muy grandes que tiene esta característica como medio de lo amorfo. Entonces, esa es la idea de sociedad de masas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en lo que cuando Walter Benjamin hace referencia a la sociedad de masas, es básicamente eso. Y además es interesante la relevancia de lo que ellos llaman la teoría crítica o lo que se considera la teoría crítica, que es piensan a la teoría en términos de praxis política. ¿Se acuerdan que yo les decía, creo que en las clases anteriores, esta idea de que el arte, por ejemplo, no está desligado de la política? Nosotros vivimos en sociedad. Como consecuencia de eso, nuestros actos son políticos. Todo lo que es parte del foro público es necesariamente un acto político. El tema hoy es que muchas veces el concepto político, de lo político, suele tener una connotación negativa y muchas veces en realidad lo que se está queriendo decir se lo asocia a lo partidario. Eso lo vamos a trabajar con muchísima más profundidad cuando lleguemos a la unidad de filosofía política, pero es interesante esta cuestión de pensar la teoría en términos de praxis política, en términos de acción, en términos de elementos concretos. El conocimiento entonces no va a reproducir conceptualmente los datos objetivos de la realidad, como sucedía con algunas de las corrientes que estuvimos viendo en la unidad anterior respecto de la nociología, ¿no? Sino que ellos lo que van a pensar es que el conocimiento es una auténtica formación y también constituye a la realidad. Digamos, no están separados, no es que la realidad existe independientemente y que lo único que hace el conocimiento es reproducirlo conceptualmente, lo que está ahí, sino que en realidad hay una relación muchísimo más profunda de ida y vuelta entre la formación y la constitución de la realidad y bueno, la teoría entonces ahí tiene una acción directa sobre la praxis. Vamos a pasar entonces al pensamiento de Walter Benjamin. Se lo considera que es un materialista estético o se lo enmarca dentro del materialismo estético. Otra de las figuras relevantes del materialismo estético es Adorno, por ejemplo, de los que estuve mencionando antes. Walter Benjamin nació el 15 de julio de 1892 y falleció el 26 de septiembre de 1940. Fue filósofo, ensayista, traductor y crítico literario. De familia judía, entró en contacto con el marxismo y fue parte de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué incluí este detalle como parece de color? Esto de fue familia judía, entró en contacto con el marxismo y no sé qué. Porque miren las fechas, estamos muy cerca de su fecha de muerte en el ámbito, ¿no?, donde se fue desarrollando toda la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en el 45, él fallece un poco antes, 5 años antes. Pero digamos, todos los procesos que fueron llevando a el desenlace de la guerra, él los vivió. Él en realidad se suicida en 1940, no me acuerdo era bien cómo fueron los hechos, pero bueno, muchos de los pensadores judíos se vieron muy fuertemente afectados durante todo este periodo.
y en muchos casos marca un antes y un después también en el desarrollo de sus pensamientos o de sus teorías. En algunos casos marca el final porque algunos dejaron de producir conocimiento. Entonces, digamos, esta cuestión de poder pensar en contexto a los autores nos ayuda también a entender un poco mejor sus aportes y también cuáles eran como los contextos en los cuales producían y cómo eso afecta obviamente a sus obras. Hablando de sus obras, acá tenemos algunas, hice una selección muy por arriba, digamos, no es exhaustiva ni nada, pero es como para que más o menos tengan una idea de su producción. Nosotros el texto que vamos a trabajar, o que ya trabajamos en realidad y ahora repasamos, es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que es de 1935. Vamos entonces a pasar ese texto y vamos a hablar un poquito acerca de cómo la reproductibilidad técnica impacta en el campo del arte. Esa sería como la pregunta que nosotros tenemos que poder responder a partir de la lectura del texto de Benjamin. Entonces acá tenemos, para empezar, una cita que es: la reproductibilidad técnica de la obra de arte combina la relación de la masa con el arte, cambia, la relación de la masa con el arte. Cuanto más disminuye la importancia social de un arte, tanto más se separa la postura crítica y la del disfrute. Lo convencional se disfruta sin crítica, lo realmente nuevo se critica con aversión. Y esto me parece que además nos va a marcar un poquito algunos elementos que están presentes, incluso en la actualidad. Esta idea de separar la postura crítica del disfrute. Suele suceder especialmente con el arte de masas, como se le dice, o el mainstream en términos más contemporáneos, que por ahí ustedes los tienen más incorporados. Está esta cuestión de que, bueno, esas películas en realidad son pochocleras, como a veces le decimos, para pasar el rato y nada más. Entonces separamos rápidamente la postura crítica y nos entregamos, digamos, al disfrute de, no sé, ver Avengers, cualquiera de ellas, tipo Endgame en el cine, y nos quedamos como en ese campo. Sin embargo, yo considero de que es importante, especialmente en esos lugares donde se privilegia el disfrute, también tener una mirada crítica, porque son espacios en los cuales van digamos, a circular y se van a reproducir un montón de discursos que van a afectar directamente o van a impactar directamente en nuestra vida cotidiana. Pensándolo en términos de teoría crítica, van a ser conceptos que van a impactar directamente en cómo se estructura la realidad. Esto parece como un montón, pero después lo vamos a ver más hacia el final de la unidad cuando hagamos un trabajo de análisis. Pero me parece interesante esta cuestión de que la reproductibilidad técnica, esta idea de la masificación en el poder de producción de las obras artísticas, lo que permite o lo que posibilitó es precisamente esta separación. Y esto es algo que obviamente va a tener un montón de consecuencias muy profundas y especialmente pensándolas en esta idea de masa que tiene Benjamin. Piensen que está pensando esa masa de la sociedad de masas de la época que no se va al cine por unos pocos centavos y lo que hace es como, bueno, se entrega al disfrute, no hay crítica, no hay trabajo como intelectual en eso, es como esa idea de consumir y desechar constantemente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos grandes temas que están entrelazados, obviamente, el uno con el otro, pero que tenemos que distinguir, que están presentes en el texto y en la idea de la reproductibilidad técnica. Por un lado, la atrofia de la experiencia y por el otro lado, la idea de pérdida de aura. Con respecto a la atrofia de la experiencia, dice que, bueno, los principios de información, que son curiosidad, brevedad, comprensión y desconexión entre las noticias, son los que van a regir todo. No hay una instancia en la que el lector, por ejemplo, experimente lo que lee, como si ocurría con la narración. No hay enseñanza y abunda la idea de shock, ¿no? Esto que nosotros lo podemos ver muy claramente en, por ejemplo, para mí uno de los casos más representativos de esto en un contexto contemporáneo podría ser Twitter, ¿no? Esta cuestión de curiosidad es súper breve, tiene que ser fácil de comprender y de digerir, y además hay desconexión. Uno entra a Twitter y lo que ve en su feed va a depender, en primer lugar, obviamente, de la curación que uno haga de su feed, pero al mismo tiempo esta cuestión de, bueno, hay un montón de fuentes y ahí te están tirando data todo el tiempo, es cortito, al pie,
Y esa idea de que vamos consumiendo y desechando todo el tiempo, pero no hay una instancia en la que uno realmente pueda meterse en la digamos, como experimentar eso. Entonces llega un punto incluso que se va atrofiando la experiencia. Piensen que, digamos, a los extremos que a veces se tienen que recurrir en las campañas de, por ejemplo, publicidades o en realidad de caridades y demás, cuando, por ejemplo, o UNICEF o ese tipo digamos, de ONG que trabajan en lugares donde hay guerra y demás, estamos tan como acostumbrados a escenas de violencia, incluso por el tipo de medios que consumimos, que a veces tienen que ser imágenes muy gráficas para lograr el efecto de shock, que acá está mencionado, y que además lo único que hace es que uno tome conciencia un ratito y después se olvida, no hay realmente digamos, como una internalización de eso. No está esa instancia que de alguna forma unifica o que permite como aunar esa información que viene de afuera que forme parte de mi experiencia. Estoy como fragmentado de esa experiencia. Entonces por eso se habla de atrofia. Y por el otro lado tenemos la idea de pérdida de aura, que esa es la que está más desarrollada en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que lo que dice es que lo que queda dañado precisamente en este periodo, el de la obra de arte, es su aura. ¿Por qué? Porque el aura es una trama particular de espacio y de tiempo. Dice la aparición irrepetible de una lejanía por más cerca que ella pueda hallarse, que es una definición bastante poética del aura. Pero me parece que la forma más sencilla, por lo menos en este nivel de entender eso, me parece que esta idea del entramado de espacio y tiempo particular, ¿no? Cuando nosotros vemos a la Mona Lisa, por ejemplo, lo que estamos viendo es precisamente una obra que tiene un origen, y ese origen es en un lugar concreto, son materiales específicos, durante un periodo de tiempo determinado, y no hay forma de repetir eso, no, es imposible, porque la materialidad está marcada, digamos, está asignada precisamente por el paso del tiempo incluso. Entonces, aunque nosotros podamos hacer reproducciones de esa obra, nunca van a poder reproducir o van a poder mantener ese entramado particular de espacio y de tiempo de la obra original. Entonces, si bien el problema aparece con que si bien antes había copia, digamos, la copia existía, se la consideraba y se sigue considerando plagio, y obviamente hay una cuestión incluso legal, ya vamos a pasar un poquito a eso más adelante. La idea es que no es lo mismo una copia que se haga en forma, por ejemplo, artesanal, que la copia técnica que aparece con, por ejemplo, poder tomar una foto y hacer miles de copias con un mismo negativo. Entonces, es más, se pueden hacer varias copias de esos negativos y ya se pierde, se reproduce a tal velocidad que es imposible rastrear cuál es el original. El original no existe, no tiene, digamos, más peso que ninguna de sus copias. No hay un entramado espaciotemporal porque está en la imagen que está captada, pero no necesariamente en esa materialidad, porque él piensa en que es, además, es una estética materialista, le va a importar la materialidad de la obra de arte. Entonces, en realidad, no hay, digamos, no está esa misma relación que se daba con las artes tradicionales, lo que sucede obviamente con el cine y la fotografía, que son los inventos como más que marcaron un poco el siglo XX y que dan cuenta, son el resultado y dan cuenta obviamente de todas las particularidades de la sociedad de masas. Entonces, para entender un poquito mejor todo esto, me pareció que la idea de tomar al cine como arte predilecto de las masas, que es lo que sostiene Benjamin, lo podemos entender un poquito mejor considerando la edad dorada de Hollywood. Entonces, el cine clásico, que también es el periodo que va del 30 al 60, es también conocido como la era dorada del cine de Hollywood, y estaba regido por lo que se conoce como sistema de estudios, que es un modelo estructural de la industria cinematográfica que tiene 3 conceptos básicos. El sistema de estudios, el sistema de géneros y el Star System o sistema de estrellas. A ver, los estudios eran la base de la estructura industrial y algunos se convirtieron en grandes monopolios porque tenían básicamente control sobre la producción, distribución y exhibición de las películas. Es decir, que el mismo estudio
que se encargaba tenía la locación, no tenían, los estudios eran grandes extensiones de tierra. Los que quedan hoy no son tan grandes como los que solían ser. Eran estas grandes extensiones de tierra que además les permitía construir sets que estaban entonces a disposición de estos estudios, que además esta idea de los géneros como bien marcados no es menor, porque ¿qué pasa? Imagínense, nosotros tenemos un estudio gigante y tenemos set para hacer western, y también tenemos, no sé, un set que nos puede servir bárbaro para hacer un melodrama, que ¿no? Son dos de los géneros típicos de la época. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya tengo que vamos a hacer western, vamos a hacer drama y no sé, una bélica y ya tenemos todo listo, podemos hacer muchísimas películas utilizando esos mismos sets o haciendo modificaciones pequeñas a esos sets. Entonces, tener, digamos, bien en claro los géneros estaba asociado directamente a la idea de, bueno, tenemos los medios de producción ya listos y funcionando para hacer muchas películas western, muchos melodramas y también muchas películas bélicas. Entonces eso hacía que además la gente ya sabe lo que iba a ver, porque piensan de que estaba separado, como decía Benjamin, estaba separándose cada vez más el disfrute de la crítica. Entonces la gente iba a ver un western, ya sabía qué esperar, tipo, están los estereotipos que están marcando, siempre, no sé, tiene que haber un sheriff, tiene que haber, no sé, la idea de una taberna, ¿no? Como hay un montón de imaginario que se asocia, por ejemplo, al western, aunque uno no haya visto por ahí necesariamente muchos western en su vida, pero lo tenemos como súper naturalizado. Entonces, tenemos el sistema de estudios que va a controlar, por un lado, esta cuestión de la producción. La producción entonces va a estar asociada mucho a esta estructura de los géneros bien marcada, la gente ya sabe qué esperar. Entonces va, disfruta eso y ya está, no tiene que pensar demasiado, eran todas más o menos iguales. Lo que también iba a ayudar mucho es la idea del sistema de estrellas. Empiezan a volverse las estrellas como las figuras reconocibles de los estudios. ¿Qué pasa? Los estudios tenían contratados a los artistas por periodos de 7 años en los cuales trabajaban todo el tiempo, esos 7 años para el estudio. Se les pagaba muy poco, no es el salario que uno está acostumbrado a escuchar por ahí en el Hollywood de ahora, porque cambió mucho. Pero esta idea de que tenían un contrato, no sé, un actor o una actriz tenía un contrato con Paramount y solamente iba a hacer películas de Paramount. Entonces, esos contratos además se solían renovar, o sea que había gente que hacía toda su carrera en un solo estudio y hacía más o menos los mismos papeles todo el tiempo. Entonces, como les decía, tenían por un lado la producción, que además, como nota de color, y por eso me parecía que era un buen ejemplo para entender un poco el contexto en el cual también Benjamin está pensando, porque el cine clásico empieza como a solidificarse en el 30 y el texto que leímos es del 35. Y esto me parece que, si bien no estoy diciendo que está hablando de Hollywood, porque él obviamente no estaba en Estados Unidos en este momento, pero me parece que hay algo de todo lo que él menciona, o varias cosas de las que él menciona, que se hacen bien explícitas y patentes en este ejemplo. Les decía también que controlaban la producción, la distribución, ¿no? Y la exhibición. Entonces estaban ellos mismos, tenían, por ejemplo, los cines y por lo tanto tenían asegurada la distribución. Ellos producían y las llevaban a sus cines donde las exhibían. Entonces tenían como los 3 eslabones necesarios para tener un monopolio. Había 5 compañías que los tenían, creo que era la MGM, Paramount, 20th Century Fox, Universal, y me está faltando uno que ahora no me voy a acordar, pero bueno, son fáciles de buscar. Son todas nombres que uno conoce. ¿Y qué pasa? Esta idea de la industria cinematográfica además comenzó a entender al cine como una gran industria, entonces de la cual se podía sacar abundantes beneficios económicos. Como nota de color también, y para asociarlo incluso aún más a este cine clásico con la producción, modo producción capitalista,
Muchos de los productores de la época, cuando estaban empezando a hacer esta transición en la cual ya no querían ser, digamos, como esta cuestión de la producción cinematográfica más artesanal, que había sido la norma hasta el momento, lo que empezaron a decir es: nosotros queremos hacer una industria. Vamos a ir básicamente a las fábricas de Ford para ver cómo funciona el Fordismo, ¿no? Y el Taylorismo. Ustedes ya lo deben haber visto esto en otras materias. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a tomar como modelo el modelo de producción en serie. Entonces se empezó a producir también un proceso en el cual cada persona se empezó a especializar en un aspecto determinado de la producción cinematográfica, y eso facilitó que la industria cinematográfica creciera muchísimo con este tipo de producción súper capitalista, pero además piensen que esto estamos hablando va desde el 30 al 60. O sea, acuérdense que en 1929 tenemos la Gran Depresión, quiebre de la bolsa, desastre absoluto, muchísima pobreza, y la verdad que digamos, la economía se destroza. Pero es el momento donde se empieza a asentar el cine clásico y empieza a tener muchísima ganancia y empieza a convertirse en la industria que nosotros conocemos hoy. Es muy interesante esto, porque ¿qué pasa? Es digamos, con hacer una película y tener todas estas instancias de distribución y también de exhibición, hacen de que puedan estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y además puede bajar muchísimo los costos. Entonces, para una persona, ir al cine en esa época no era una inversión como por ahí nos suele pasar hoy, donde las entradas de los cines se disparan. Era algo accesible, entonces la gente solía ir. Entonces eso obviamente seguía alimentando la industria, y acá tenemos un claro ejemplo de cómo la industria y el arte se empiezan a volver cada vez más una relación mucho más simbiótica. Digamos, en el contexto incluso actual, pensar el arte separado del mercado del arte no tendría sentido. Es no entender la profundidad o la complejidad de el fenómeno. Entonces, por eso yo quería traer como ejemplo el cine clásico, para que entendieran un poco a qué es lo que me refiero con reproductibilidad técnica y esta idea también de la forma de producción capitalista, y porque eso es algo que, digamos, puede tener ciertas connotaciones negativas. Entonces, cerrado Benjamin, o por lo menos este recorrido muy, muy rápido y esquemático, vamos a pasar un poquito a Arthur Danto y su teoría institucionalista del arte, o institucional del arte. Respecto de Danto, él nació el 1 de enero de 1924 y falleció el 25 de septiembre de 2013, o sea, hace relativamente poco. Fue filósofo, periodista, historiador y crítico de arte. Digamos, uno de los tópicos que lo hizo más conocido es esta tesis de la muerte de la historia del arte. Fue gran promotor de Andy Warhol y teorizó el fin de la fetichización de la belleza también, esta cuestión de que durante muchísimo tiempo el arte y la idea de belleza estaban de la mano, ¿no? El arte estaba asociado a lo bello, ¿no? A lo que es agradable, a lo que produce placer. Y eso se empieza a quebrar en el siglo XX, especialmente con las vanguardias de principios del siglo XX, de los años 20, valga la redundancia. Ahí también se empieza, por ejemplo, el dadaísmo, que creo que hablamos un poquito, esta cuestión de que a veces tomaba incluso materiales como la basura para hacer obras. Ahí vemos entonces que la idea de belleza ya no está necesariamente a la base. Pero es una idea que está muy arraigada a nivel cultural. Nosotros solemos asociar bastante la cuestión de que algo es lindo, es como lo solemos asociar rápidamente al arte, y cuando algo no es bello o no es agradable a los sentidos, por decirlo de alguna forma, nos suele generar como rechazo, cierta repulsión o aversión, como decía antes Benjamin. Y eso es bastante interesante porque solemos como disasociar esas posibles respuestas que podemos tener ante una obra de arte, la solemos disasociar de la experiencia estética. Entonces, bueno, me parece que esto también habla bastante del clima de época, ¿no? El fin de la fetichización de la belleza, y empezar también a explorar y a abrir el abanico de posibilidades de la experiencia estética.
Acá tenemos también, como les dije en el caso de Benjamin, algunas obras que no es para nada exhaustivo, es solamente algunas cositas que les pueden llegar a resultar interesantes para seguir en caso de que a alguno le interese algo de todo esto. Vamos a pasar entonces al rol de la interpretación y básicamente qué implica interpretar una obra de arte, que es el tema que estuvimos viendo la clase 19 cuando vimos el texto de Danto. Entonces, tomando a Danto, interpretar es ofrecer una teoría sobre el cuál es el tema, de la obra, es decir, de qué se trata. No interpretar es ver a la obra de forma neutral, es no poder hablar de su estructura ni de su tema, es ver a la obra como objeto. La obra de arte inherentemente implica en su mismo concepto la necesidad de la interpretación y cada nueva interpretación es en el arte una revolución copernicana, dado que cada interpretación construye una nueva obra. Entonces, esto es repaso de lo que ya estuvimos viendo, así que no me voy a detener demasiado, pero me interesa, especialmente teniendo en cuenta el trabajito que tienen que hacer en grupo, que para cuando estoy grabando esto ya ustedes recibieron las consignas, esta idea de que ver a la obra de arte en forma neutral es verla como cosa, como objeto del mundo. Y que la obra de arte inherentemente, es decir, en sí misma, internamente, implica ya desde el concepto la necesidad de la interpretación. Yo creo que este, por ejemplo, puede ser un punto que les puede servir para dar cuenta de la diferencia entre un objeto o una cosa del mundo y una obra de arte. Esto lo digo como para que ustedes lo puedan por ahí tomar en caso de que les sirva y lo quieran justificar por ese lado, y si no, lo dejan. Y esta idea que también de cada nueva interpretación es una revolución copernicana, dado que construye una nueva obra. Esto también está un poco ligado a lo que lo que vimos en la clase 21, parece un poco rara la temporalidad porque esto lo estoy grabando después, pero un poco de eso también aparece en los textos que estuvimos trabajando de Humberto Eco y de Barthes. Yo como para que ustedes vayan pudiendo reconstruir y tener bien presente el entramado que estoy armando para que sigan mejor las exposiciones y que además les sirva para orientarse en la producción de las respuestas. Entonces, dice Danto, cito textual, lo que estas consideraciones muestran es una conexión interna entre la categoría de obra de arte y el lenguaje con el que las obras de arte se identifican como tales, dado que nada es una obra de arte sin una interpretación que la constituya como tal. De modo que la pregunta sobre cuándo un objeto es una obra de arte se funde con la pregunta sobre cuándo una interpretación de una cosa es una interpretación artística. Esto que parece como una vuelta de palabras que puede llegar a resultar un poco rara, básicamente lo que me interesa es esta idea de que las obras de arte se necesitan de la interpretación para constituirse como tal. Esto marca para mí la distinción más grande o la diferencia más grande entre, por ejemplo, una aproximación materialista de la estética y una aproximación institucionalista del arte. ¿Por qué? Porque en el caso de Benjamin, no hay esta idea de que no hay nada en la obra de arte que la constituya como tal, si no hay una interpretación que lo haga, no podría darse, porque piensen que para él la materialidad es fundamental, porque además esa materialidad da cuenta de ese entramado de espacio y tiempo, ese aquí y ahora propio del origen de esa obra en particular, que es el concepto básicamente de aura, está en esa materialidad. Entonces, una mera interpretación artística o un mero acto interpretativo como fundador de la obra de arte no podría suceder, porque obviamente son posturas súper opuestas en cierto sentido. Por eso también los traigo para que puedan como encontrar esos matices. Pero pensemos esta cuestión, ¿no? De, bueno, el rol de la interpretación en la constitución de la obra de arte. Y esta cuestión de la pregunta sobre cuándo un objeto es una obra de arte se va a fundir con la pregunta sobre cuándo una interpretación de una cosa es una interpretación artística. Porque además nosotros entonces, bajo este precepto, podríamos aproximarnos a cualquier objeto y si nosotros lo interpretamos como obra de arte, surge la pregunta, entonces lo constituimos como obra de arte. Entonces, ¿dónde radica la diferencia entre un objeto y una obra?
acá es donde los límites y las cuestiones se empiezan como a complejizar, ¿no? Donde no es tan fácil determinar esto es una obra de arte, esto no. A ver, como todo, los extremos siempre son evidentes, ¿no? Habría que ver hasta qué punto, ¿no? Pero por lo menos a primera vista los extremos siempre son los más fáciles de identificar. Lo que suele costar muchísimo más es poder dar cuenta de los espacios intermedios, de los grises, de esos lugares que es como que se van aproximando al punto de quiebre, porque una vez que uno empieza como a considerar casos eh, más contemporáneos, como les decía, el ejemplo de las cajas Brillo de Warhol o las intervenciones a las latas de sopa Campbell, digamos, ahí la línea entre objeto de consumo y objeto artístico o obra de arte están súper borrosas, porque es cuando Andy Warhol los selecciona y los pone en, digamos, si los exhibe, los interviene, es ahí donde se da este acto interpretativo y ya los, digamos, se transforman o se transfiguran en obras de arte. Esto, por ejemplo, sirve muchísimo para entender algunos artistas del siglo XX, que por ahí si nosotros lo pensamos en términos de el aura de Benjamin, y capaz que se nos vuelve más complejo. Pero bueno, al mismo tiempo estamos hablando de Danto, que era súper fan básicamente de Warhol, y de todo este arte conceptual que empieza a aparecer en los años 60, 70, especialmente en lugares como Estados Unidos. También es la época más o menos de Duchamp, ¿no? Con la idea de los ready-made. Ellos, digamos, él hablaba de que, bueno, él va, elige un objeto y el objeto es producido, digamos, en serie, es un objeto, digamos, hijo de la producción capitalista, ¿no? No es un objeto hecho artesanalmente y no sé qué, no, es un objeto como es el caso de La Fuente, que es su obra por ahí como más icónica para los que no estamos necesariamente en el ámbito del arte contemporáneo. Él agarra el migitorio, lo pone en una galería de arte y le pone La Fuente, ¿no? Y entonces, bueno, ahí medio que algunos preconceptos que uno suele asociar con el arte son puestos en tela de juicio. Ahí lo que está haciendo básicamente es, se habita ese espacio gris, ese lugar como en el cual, les digo, ese punto en el cual los bordes y las divisiones entre qué es arte y qué no es arte se empiezan a borronear tanto que es medio que no tenemos una forma específica y determinada que nos permita marcar el punto de quiebre. Entonces, vamos a considerar un poquito esta idea original, copia, plagio e interpretación, considerando el texto o el cuento, no sé por qué le digo texto, es la costumbre, de Pierre Menard, autor del Quijote, que es el que tienen que leer de Borges y que estuvimos hablando un poquito en la clase virtual. Entonces, en primer lugar, original es la obra aurática en el caso de Benjamin, ¿no? Aquella que lleva la marca del aquí y ahora de su creación, es auténtica y por lo tanto tiene autoridad. Estás pensándolo en términos bien benjaminianos, sería, creo que se le dice. Bueno, la copia es una reproducción de un original, por lo tanto no retiene ese aquí y ahora que es propio de ese original, ¿no? Solamente lo que hace es copiar algunos elementos, pero no puede mantener esa originalidad, porque es copia. Pero el plagio, a diferencia de la copia, es la reproducción de un original, pero que además se busca como pasar por ese original. Algunos me preguntaban, ¿y dónde está la diferencia? Y yo, volviendo un poco a uno de los temas que siempre les digo, que tiene que ver con el tema de las citas y de cómo citar y de por qué es importante explicitar de dónde uno saca ciertas ideas, tiene que ver con eso. Si yo, por ejemplo, lo único que hago, tomo la frase que habíamos visto. Voy a volver un poquito hacia atrás. Ahí. Si yo agarro esta frase de Danto en un trabajo mío y le saco la referencia bibliográfica y solamente la pongo ahí, ponele que le haga unas mínimas modificaciones o incluso no le haga ninguna. Y no, en ninguna instancia yo pongo que este es una frase de Danto que está en tal libro, en tal página, bla. Solamente lo pongo como en un trabajo mío y lo presento. Eso no es copia, eso es plagio, porque yo lo que estoy haciendo es copiando, pero no le estoy atribuyendo al autor
su idea, digamos. Me estoy quedando con la idea de otra persona y la estoy haciendo pasar como propia. La copia, por ejemplo, yo me puedo copiar, por ejemplo, la frase, pero si yo estoy diciendo yo esto lo copié de fulanito de tal, estoy básicamente en términos más académicos, lo estoy citando y estoy mostrando de dónde viene la cita o de dónde viene la referencia, entonces si bien yo estoy tomando lo que otra persona hizo, le estoy atribuyendo a esa persona su trabajo y yo estoy empezando a construir desde ahí. Entonces, es una diferencia muy grande porque además el plagio implica digamos, es penable, digamos, puede venir el autor original, vamos a ponerlo así, puede venir Danto, ahora, bueno, no puede venir porque ha muerto, pero podría venir Danto y decirme, no, eso lo escribí yo, y entonces yo, por ejemplo, por ahí tengo que pagar una multa, y muchas veces pueden ser muy caras, digamos, y en el ámbito académico implicaría, como siempre les digo, algo bastante terrible, no me publicarían en ningún lugar, digamos, todo mi, entre miles de comillas, prestigio o nombre, qué sé yo, quedaría manchado para siempre y nada de lo que yo vuelva a escribir va a tener peso ni va a ser considerado como importante porque en algún momento plagié y entonces eso, digamos, no es una cuestión liviana que uno debería como no considerar. Entonces, el caso de Pierre Menard nos pone un poco en estos lugares intermedios. ¿Qué pasa? El cuento es corto. Yo les decía a las chicas que estuvieron en la clase esta cuestión de que, bueno, Borges tiene cuentos cortos, no son muy largos, pero son cuentos que tienen muchísima profundidad. Son cuentos donde está todo tan finamente entrelazado que en realidad es muy difícil como que haya elementos que estén de más, ¿no? Y además son textos que suelen habilitar muchas lecturas posibles y además uno a medida que va leyendo y releyendo y volviendo a leer los textos siempre va encontrando como nuevas capas, ¿no? Y entonces la verdad que es una experiencia bastante interesante esto de, bueno, leer un cuento, después al tiempo volver a leerlo y una vez que además uno empieza a leer otros textos de Borges, empieza a haber como ciertos puntos de conexión entre los textos que me parece súper interesante. Entonces, en primer lugar, sepan que va a haber muchas cosas que pueden parecer irrelevantes, que por ahí para lo que estamos haciendo nosotros no importa tanto, pero que siempre están ahí por algo. Digamos, por algo se eligen los ejemplos, por algo se eligen los nombres y todo eso, que no nos vamos a meter porque no es una clase de literatura o teoría literaria, pero sí nos va a servir un poquito para reflexionar. No me voy a meter de lleno a reconstruir qué es lo que se dice de Pierre Menard, pero me interesa esta distinción entre la obra visible y la obra invisible. Porque la obra invisible es la que el ejemplo, digamos, los capítulos 9 y 38 de la primera parte del Quijote y un fragmento del 22. Estamos entonces ahí hablando de que para el autor, para quien escribe, la obra más representativa de Menard es precisamente esta obra invisible, que son estos capítulos 9 y 38 de la primera parte del Quijote y un fragmento del 22. Entonces, entender por qué el autor considera que esa es su obra más revolucionaria y su obra, digamos, como más importante, y que por qué la considera invisible, me parece que les va a dar la clave para poder responder a la pregunta también que está en la consigna el trabajo que tienen que hacer en grupo, que tiene que ver con que, bueno, si el caso de Pierre Menard es un plagio o no, un consejito que les puedo llegar a dar es, pueden dividir la respuesta en dos partes, porque, por ejemplo, ustedes pueden considerar de que es un plagio, aunque el autor no lo considere. Entonces, por ejemplo, lo que pueden hacer es reconstruir un poquito por qué el autor no considera que es un plagio y ustedes argumentar por qué, digamos, consideran de que sí. Como para que quede claro de que, digamos, de cuál es su postura y también poder mostrar por qué, por ejemplo, ustedes consideran que es plagio aun cuando el autor considere que no. Y eso estaría bien, digamos. Ustedes pueden considerarlo como un plagio y sostener esa postura. En caso de que no, también va a estar bien. Si ustedes consideran que de hecho no es un plagio, lo que pueden hacer es tomar la argumentación del autor, del narrador en realidad,
del texto y poder reforzarla con algunos de los autores que estuvimos trabajando hasta el momento. Les digo como estrategias que pueden utilizar para responder. Siempre está bueno empezar con una reconstrucción un poco de cuál es la postura, en este caso, de el narrador, para poder contrastar su opinión en caso de que la de ustedes difiera y poder también reforzar el por qué ustedes consideran de que el narrador tiene razón, si es lo que ustedes quieren hacer. Eso se los dejo como una forma de guiarlos un poquito más en esa respuesta que puede resultar un poquito compleja. Vamos entonces a pasar a conclusiones, o como me gusta decirle a mí, nuevas preguntas. Básicamente a lo que quería llegar con todo esto es que definir qué es qué es arte no es una tarea sencilla, es un ejercicio constante y complejo y también diverso, que está atravesado y atraviesa la totalidad de la experiencia humana. Esta cuestión de el conocimiento situado, el punto de vista, que lo vamos a trabajar en la próxima semana, o sea, esto vendría a ser en la clase 22, vamos a trabajar un poquito de eso, así que va a tener un poco más de sentido, pero la idea también de experiencia me parece que permite recoger muchísimos más elementos. Y definir entonces qué es arte y qué no es arte no es tan sencillo como a veces uno estaría inclinado a pensar. Entonces eso es lo que a mí me importa, poder traer digamos, al frente todas las complejidades y como todos los elementos que están en juego al momento de determinar qué es una obra de arte y qué no. Y además esta idea también de la movilidad de los términos. Hay cosas que hoy son consideradas artes que por ahí antes no lo fueron. De hecho, eso sucede un montón y viceversa. Entonces, entender que son conceptos dinámicos y que remiten siempre al contexto de producción y de recepción también es un elemento interesante a tener en cuenta. Entonces, con esto vamos por concluida el repaso y el recorrido de esta clase. Les dejo como siempre el mail para cualquier consulta que tengan o cualquier cosa que quieran agregar o que quieran comentar. Siempre son bienvenidos los mails. Así que espero que les haya sido de ayuda y nos vamos a reencontrar la semana que viene con una nueva clase. Que tengan una muy buena semana. Nos reencontramos la próxima. Hasta luego.